Prólogo. Esta obra no es otra cosa que el testimonio de un soldado. De propósito he rehusado traer aquí cuestiones políticas o aspectos que no guarden relación directa con los acontecimientos militares. Básteme aducir en abono de mi actitud las palabras del tratadista inglés de temas militares Liddell Hart. Abro comillas, los generales alemanes de esta guerra han resultado el mejor logro profesional que quepa buscar en parte alguna. Mejores pudieron haber sido todavía, de haber contado con más amplios horizontes y con una mentalidad más profunda. Bien es verdad que si hubieran sido filósofos, habrían dejado ya de ser soldados, cierro comillas. He puesto el mayor empeño en exponer lo que me aconteció, las ideas que se me ocurrieron y las decisiones que tomé, presentándolo todo tal como entonces sucedía y lo veía yo, y no como pudiera verlo ahora, a posteriori. No es, pues, el historiógrafo investigador, sino el hombre de acción, el que se dirige al lector. Claro está que no por haber tratado de presentar con la mayor imparcialidad posible los hechos, las personas y sus decisiones, dejarán mis apreciaciones de resultar en último término las conclusiones subjetivas de quien tomó parte en los acontecimientos que comenta. Espero, sin embargo, que mi relato no ha de carecer de interés ni aun para el historiador, que jamás podría extraer la verdad solamente de las actas y documentos. Lo esencial, que es el conocimiento de las reacciones y juicios de las personas actuantes, rara vez se sacará de los documentos oficiales y de los diarios de operaciones, y nunca, desde luego, completo. Al referir cómo nació el plan de la ofensiva alemana de 1940 en Europa Occidental, lo hago apartándome de la norma del coronel general von Seeckt, de que, los oficiales del Estado Mayor no tienen nombres. Me creo justificado para obrar así por el hecho de que la cuestión haya sido ideada hace tiempo ya, y sin mi intervención, por cierto. El que entonces era mi jefe, mariscal general Van Rundstedt, y nuestro jefe de servicios, general Blumentritt, fueron quienes pusieron al corriente de la historia del plan en cuestión a Liddell Hart, al que yo no he tenido el gusto de conocer personalmente. La razón de que mi versión de los problemas y acaecimientos militares aparezca salpicada de matices personales está en que también en la guerra tiene sus fueros el lado meramente humano. Y que tales recuerdos personales hayan de echarse de menos en los últimos capítulos de este libro, se explica por la circunstancia de que en aquellos momentos todo lo ensombrecían y desvanecían la preocupación y el peso de la responsabilidad. Consecuencia obligada de mi propia situación en la Segunda Guerra Mundial es que, en lo sustancial, tenga que enfocar los hechos desde el punto de vista del mando superior. Confío, con todo, en que de mi relato habrá de trascender a cada paso el papel decisivo que tuvieron el espíritu de sacrificio, la valentía, la lealtad y el sentido del deber del soldado alemán, así como la competencia y la conciencia de responsabilidad de los mandos en todas sus categorías. De ahí nos vinieron nuestras victorias y solo merced a ello fue posible hacer frente a la aplastante superioridad de nuestros enemigos. Quisiera también que en esta obra se viese un testimonio de gratitud al que fue mi primer jefe en la fase inicial de la guerra, mariscal general von Rundstedt, por la confianza que siempre puso en mí, a los jefes y soldados de todos los grados que sirvieron a mis órdenes, a mis auxiliares, especialmente al jefe y oficiales de mi Estado Mayor, que me asesoraron y prestaron su colaboración, y, por último, a cuantos me ayudaron a componer estas memorias, al que fue mi jefe de Estado Mayor, general Busse, y oficiales del mismo, von Blumroder, Eismann, Annus, a Gerhard Gunther, que con sus palabras me animó a publicar la obra, y a Fred Hildenbrandt, por su precioso concurso en la labor de redactarla, así como al ingeniero diplomado Materne, que ha sabido trazar los croquis con gran acierto. Primera parte. La campaña de Polonia. 1. Antes del asalto. Lejos del alto mando. Hitler dispone la elaboración de un plan de ataque a Polonia. Se encarga de ello al Estado Mayor del Grupo de Ejército Sur, mandado por el general von Rundstedt. El Estado Mayor General y la cuestión polaca. Polonia como Estado. Parachoques entre el Reich y la Unión Soviética. Guerra o finta.
Alocución de Hitler a los jefes militares en Obersalzberg. El pacto con la Unión Soviética. Pese a la resolución irrevocable de Hitler, se duda de que hayamos de llegar a la guerra. La primera orden de ataque es anulada. Estado de duda hasta el último instante. La suerte ha sido echada. La evolución de la situación política subsiguiente a la anexión e incorporación de la Austria germana al Reich me sorprendió lejos de la sede del alto mando militar. Había visto, en efecto, a principios de febrero de 1938, cortada de pronto mi carrera en el Estado Mayor General, que prometía llevarme hasta la categoría de segundo del mismo, o sea, al puesto de jefe de servicios y suplente del primero de Estado Mayor. Cuando el coronel barón von Fritz hubo de perder el mando supremo del ejército merced a una diabólica intriga del partido, con él fueron separados también de las funciones del alto mando sus colaboradores más íntimos, entre los que me contaba yo. Puesto seguidamente al frente de la 18ª División en Liegnitz, ya se comprenderá que no me compitiese ocuparme de cuestiones que en realidad eran de la exclusiva incumbencia del Alto Estado Mayor. A partir de primeros de abril de dicho año, mis funciones eran las propias de un comandante de división y mi deber de consagrarme a ellas. Ocupación en verdad muy interesante por aquel entonces y harto absorbente por no hallarse todavía ultimada la obra de ampliación del ejército. La aparición constante de formaciones complementarias no daba tregua a los encargados de adaptar a las nuevas dimensiones la instrucción de las unidades preexistentes. El ritmo de rearme y la obligada secuela de un más nutrido cuerpo de oficiales y suboficiales planteaban un problema arduo a todos los jefes, si se había de llegar al apetecido resultado de contar con los jefes, y si se había de llegar al apetecido resultado de contar con unas tropas de excelente formación y firme cohesión interna, capaces de garantizar la seguridad del Reich. Mas, justamente por eso, uno se sentía más íntimamente satisfecho cuando veía sus esfuerzos coronados por el éxito. Y más todavía cuando, como en mi caso, podía uno saborear el placer de hallarse en contacto directo con las tropas después de años de actuación en Berlín. Por eso recuerdo con singular añoranza aquel año y medio de tranquilidad y recuerdo sobre todo a los silesios que integraban la 18ª División con carácter casi exclusivo, que siempre ha dado Silesia buenos soldados y así se hacía sumamente grata la instrucción de las nuevas formaciones. El breve episodio de la Guerra de las Flores, como se le llamó a la ocupación por el Reich de las correspondientes zonas Sudetes, me había sorprendido ya en el puesto de jefe del Estado Mayor General de los ejércitos mandados por el coronel general Ritter von Leeb, y allí había tenido conocimiento por razón de mi cargo del conflicto suscitado entre el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Beck y Hitler en torno a la cuestión checa, conflicto que tuvo su desenlace con la dimisión por mí, bien lamentada, de aquel jefe de Estado Mayor que tan entrañable respeto me merecía. El caso es que con su dimisión quedaba también roto el hilo que hasta entonces me había unido aún, gracias a la confianza que Beck me dispensaba, con el Estado Mayor Central. A ello se debió el que hasta el verano de 1939 no llegase a conocimiento mío la orden de marcha blanco, primer estudio de un avance sobre Polonia planeado por orden de Hitler. Semejante orden no había existido hasta febrero de 1939. Antes se habían limitado todas las medidas precautorias de carácter militar por nosotros tomadas respecto de nuestras fronteras orientales a la mera defensa o seguridad para el caso de un conflicto con otras potencias. Para el supuesto blanco se había previsto nombrarme a mí, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejército Sur, que habría de ser puesto a las órdenes del coronel general von Rundstedt, por entonces ya retirado. Las posiciones de partida de este grupo de ejércitos estarían en Silesia, en Moravia Oriental y, para algunas secciones, en Eslovaquia, y disponía la orden que inmediatamente se procediese al estudio y ultimado del detalle. Como en tiempo de paz no existía aún Estado Mayor del grupo de ejércitos, provista solamente para cuando se presentase la movilización, se dispuso la formación de un reducido Estado Mayor para la tarea concreta de estudiar y poner a punto la nueva orden de avance.
Este organismo se reunió el 12 de agosto de 1939 en Neuenmer, campo de ejercicios de las tropas silesias, bajo la dirección del coronel del Estado Mayor General Blumentritt, quien habría de desempeñar, llegada la movilización, el cargo de jefe del cuartel general del grupo de ejércitos. Tuve esta circunstancia por un afortunado azar, dada la intimidad que me unía con aquel hombre excepcionalmente capaz desde los días en que habíamos trabajado juntos durante la crisis de los Sudetes en el alto mando del ejército a las órdenes de von Loeb, pues en aquellas circunstancias sentía la necesidad de colaborar con personas a quienes pudiese confiarme. Y así como a veces sucede que un leve detalle personal se gane nuestras simpatías, así me sucedía a mi respecto del coronel Blumentritt con su arrolladora pasión por el teléfono, con ser persona que aún sin él, trabajaba con rapidez y soltura envidiables, con el auricular en la mano evacuaba verdaderos saludes de cuestiones, siempre con una amabilidad y un optimismo imperturbables. A mediados de agosto llegó a Neuenmer, el que iba a ser comandante del Grupo de Ejército Sur, coronel general von Rundstedt, de todos nosotros conocido ya como soldado dotado de brillantes facultades operativas. Vivos con presión, era hombre que al punto captaba el nervio de los problemas y que en vez de embarazarse con minucias que desdeñaba, se entregaba enteramente al estudio y solución de los aspectos fundamentales. Personalmente era lo que solemos llamar un caballero a la vieja usanza, con un estilo y unas maneras que desdichadamente van desapareciendo, por más que tuviesen la virtud de embellecer la vida. Tenía, indudablemente, tanto carisma el coronel general, hasta el punto de que el mismo Hitler se rendía a esta su distinción. Se diría, en efecto, que le había cobrado una afición sincera, y lo sorprendente es que, aun después de haberlo recusado por 2 veces, parecía subsistir algún destello de aquella simpatía. ¿Acaso tenga esto su explicación en la suposición de que Hitler reaccionaba ante Rundstedt bajo otros tiempos para él incomprensibles, de otros tiempos a cuyo ambiente y tono él no había tenido acceso nunca? Por cierto que cuando el Estado Mayor se reunió en Neuenmer, también la 18ª División de mi mando había acudido allí, a las maniobras de regimientos y división que en aquel punto tenían lugar anualmente. Huelga decir cuán embargado se sentía cada cual de nosotros ante el cúmulo de peripecias por las que la patria había pasado desde 1933 y que todos nos preguntábamos a dónde iría a parar aquella sucesión impresionante de acontecimientos. Todos nuestros pensamientos y muchos de los comentarios al oído del amigo tenían por único tema los augurales relámpagos que por doquiera surcaban el horizonte. Nadie abrigaba la menor duda de que Hitler había resuelto ya con fanático empeño llegar a la solución de los restantes problemas territoriales originados en Alemania en virtud del Tratado de Versalles. Sabíamos que ya en el otoño de 1938 había iniciado negociaciones con Polonia para acabar de una vez con las disensiones fronterizas polaco-alemanas, aunque ignorábamos si tal intento de negociar había tenido aceptación y cuál habría sido el curso de las deliberaciones en tal caso. Conocíamos bastante bien la potencia militar creciente y la fortaleza soviéticas, y no se nos ocultaba el hecho de que Francia, ese país tan seductor, seguía siéndonos invariablemente hostil por desgracia, aunque la explicación de tal antagonismo constituyese un enigma insoluble. Podíamos contar con que Francia no dejaría nunca de buscarse aliados al otro lado de Alemania y con que, desaparecida Polonia como Estado, la poderosa Unión Soviética confabulada con Francia resultaría siempre un vecino mucho más temible para el Reich que lo era entonces una nación de mesurados recursos como la polaca. La supresión del Estado tope, que Polonia y Lituania constituían entre Alemania y la Unión Soviética, apenas podría por menos de degenerar en una pugna de las dos grandes potencias. ¿Acaso algunas rectificaciones de nuestras fronteras con Polonia conviniesen a los intereses de ambos países? Pero lo que es una eliminación total de este Estado, basada en el cambio radical de nuestra situación, en modo alguno le convenía al Reich. En consecuencia, gustásemos o no la vecindad de Polonia, como obstáculo interpuesto entre nosotros y la Unión Soviética siempre sería mejor que nada. Ya podía indignarnos a los militares el disparatado y temerario señalamiento de nuestras fronteras orientales, que no por eso dejábamos de hallar siempre menos peligroso el contacto polaco que el ruso.
Verdad es que todos los alemanes esperábamos que algún día habría de llegarse a una revisión fronteriza que devolviese al Reich las zonas de preponderante población germana como un elemental derecho de sus habitantes. Por otra parte, tampoco desde el punto de vista militar parecía por ningún concepto deseable un aumento de la población polaca. Y en cuanto a la demanda de una comunicación entre la Prusia Oriental y el Reich, sabíamos que muy bien podía conciliarse con el interés que Polonia demostraba por contar con un puerto. Tal era y no otra la idea que acerca del problema polaco reinaba en los medios castrenses allá por los tiempos de la Reichswehr, o sea, poco más o menos, a partir de fines del año 20 cada vez que se suscitaba la cuestión del recurso a las armas. Más he aquí que la fortuna hizo girar su rueda una vez más y por el foro del Reich se adelantó Adolfo Hitler. Entonces cambió todo, y también nuestra actitud para con Polonia pasó a ser otra muy distinta desde el momento en que el Reich estipulaba un pacto de no agresión y hasta cerraba un tratado de amistad con ella. De esta suerte nos veíamos al fin libres de la zozobra en que nos había tenido el peligro de un ataque polaco. En cambio, simultáneamente se enfriaban las relaciones políticas entre Alemania y la Unión Soviética a consecuencia de la franca hostilidad del nuevo gobernante con respecto del sistema bolchevique, proclamada en casi todos los discursos que a las masas había dirigido. No cabe duda de que en la nueva situación tenía que sentirse Polonia políticamente desembarazada, si bien esta mayor libertad de movimientos del país vecino tampoco suponía peligro alguno para nosotros. Habida cuenta de que tanto el rearme de Alemania como la sucesión de éxitos logrados por Hitler en política exterior equivalían a una garantía de que apenas se atrevería Polonia a volver contra el Reich la ventaja de manos libres que le debía. Incluso el hecho de que los polacos se mostrasen tan dispuestos a entrar a la parte en la redistribución de Checoslovaquia, parecía dar a pie a la confianza de que aún podrían plantearse nuevamente los problemas fronterizos. Lo cierto es que nadie tuvo nunca sobre la mesa de su despacho del Alto Estado Mayor del Ejército un plan de avance agresivo contra Polonia hasta la primavera de 1939. Antes de esa fecha todos los preparativos militares en el este habían tenido un carácter netamente defensivo. ¿Guerra o finta? ¿Irán las cosas a ponerse realmente serias ahora, en el otoño de 1939? ¿Quería Hitler la guerra, o se propondría más bien acabar con el problema de Danzig y del corredor recurriendo a medidas extremas de presión militar, como había hecho ya en el otoño de 1938 con Checoslovaquia y los germanos sudetes? Saber si se trataba la guerra efectiva o de mera simulación era el verdadero problema. Por lo menos para quienes no tuviesen acceso a las auténticas y trascendentes incidencias de la situación política y sobre todo a los verdaderos designios de Hitler, el problema estaba en averiguar cuál de los términos de la disyuntiva sería el más probable. Ahora bien, ¿quién podía preciarse de estar al tanto de las íntimas intenciones de Hitler? Realmente, las medidas militares tomadas en agosto de 1939 podían muy bien admitir la interpretación de que, pese al plan de avance blanco, iban dirigidas tan solo a subrayar la presión política sobre Polonia para llevarla a una transacción. Desde el verano se trabajó febrilmente por orden de Hitler en la obra de levantar un bastión o muralla oriental, para lo que se anduvo en un constante trasiego de divisiones entre ellas. La 18ª a la frontera polaca, en donde permanecían a veces varias semanas ocupadas en la erección de las nuevas fortificaciones. A tanto de que nos decíamos, tanto dispendio, si Hitler no se disponía a atacar a los polacos. Porque hasta para el caso de que tratase de tomar precauciones para la eventualidad de una guerra en dos frentes, supuesto desechado siempre por él, tales fortificaciones en el este constituirían una equivocación. Llegadas las cosas a un extremo así, lo acertado hubiese sido atacar y derrotar primero a Polonia manteniéndose a la defensiva en el oeste, en vez de ponerse a la defensiva en el este y atacar en el frente occidental cuando la proporción de fuerzas no consentía la opción. Eso sin contar con que para una ofensiva en este último frente no se disponía de planes ni se había tomado medida alguna preparatoria. Si algún razonable fin tenían, pues, las obras de fortificación del este en las circunstancias en que las habíamos emprendido,
no podría ser otro que el de acentuar la presión sobre Polonia por la concentración de tropas en sus fronteras. Igualmente podían explicarse sin recurrir al supuesto de auténticos preparativos de agresión, el avance de las divisiones de infantería hasta la orilla oriental del Oder y el traslado de las motorizadas y acorazadas a los puntos de partida, que habrían de iniciarse en el último tercio de agosto y que dejarían a estas últimas fuerzas en el lado occidental del Oder. Todo esto podía también constituir un medio más de presión política. Por lo pronto, nuestro programa de instrucción dentro del marco de la paz siguió su curso normal. Del 13 al 14 de agosto de 1939 había puesto término yo a los ejercicios de mi división en Neuammer con un desfile ante el coronel general von Rundstedt. El 15 del mismo mes tuvo lugar una gran maniobra conjunta de tiro artillero y colaboración de la Luftwaffe, en la que sobrevino un trágico accidente, toda una escuadrilla de Stukas, sin duda desorientada por efecto de algún dato equivocado relativo a la altura de las nubes, se había lanzado en picado sobre un bosque y en él se había estrellado. Todavía el 16 de agosto de 1939 tuvimos un ejercicio regimental, después del cual regresaron las unidades de la división a sus respectivas guarniciones de tiempo de paz, para dejarlas, eso sí, al cabo de pocos días y dirigirse a la frontera de la Baja Silesia. El 19 de agosto recibimos el coronel general von Rundstedt y yo, orden de que nos presentásemos en Obersalzberg el día 21 para una entrevista, por lo que el 20 salimos de Liegnitz en coche hasta la región de Linz, en donde pasamos la noche con mi cuñado en la finca que allí tenía. El 25 de agosto por la mañana estábamos en Berchtesgaden, coincidiendo con todos los comandantes de ejército y grupos de ejércitos y sus respectivos jefes de Estado Mayor, así como con los de la Marina y la Luftwaffe, igualmente convocados por Hitler. La consulta, o, más bien, la alocución que Hitler dirigió a los jefes militares, ya que a un auténtico cambio de impresiones, no permitía que llegasen las cosas. Después de lo que le había sucedido con el jefe del Estado Mayor General el año anterior, con ocasión de unas deliberaciones en vísperas de la crisis checa, tuvo por escenario el gran salón de recepciones de Berghof con vistas a Salzburgo. Poco antes de que Hitler se presentase, hizo su aparición Göring. El aspecto del personaje era realmente sorprendente. Parecía ataviado para un baile de máscaras, cuando yo suponía que el motivo de convocarnos allí más bien tenía que ser cosa grave o seria por lo menos. Vestía camisa blanca de cuello bajo y encima de ella, un jubón de cuero verde sin mangas, con gruesos botones de cuero amarillo. Seguía luego un pantalón corto y gris, hasta la rodilla, unas medias de seda del mismo color realzaban graciosamente las ya de suyo considerables pantorrillas, terminando por abajo el indumento en unas botas de media caña o catiuscas, en contraste con la delicada seda de las piernas. Pero a todo esto aventajaba sin duda la rutilante fantasía de un cinturón de cuero rojo, ricamente guarnecido de oro, que ceñía su vientre y alojaba en ancha funda del mismo cuero y color, profusamente esmaltada de chatones de oro, un bamboleante puñal de lujo. No pude por menos de comentar por lo bajo con mi vecino, el general von Salmuth, el inesperado espectáculo, ¿será ese gordo el mosquetero encargado de guardarnos la espalda?, le dije. Pero, dejando a un lado la escenografía para volver sobre el tema, debo manifestar que, en relación con la alocución que entonces nos había dirigido Hitler, han sido leídos en su día por los fiscales en el proceso seguido en Nuremberg contra el Estado Mayor varios supuestos, documentos, probatorios. Se pretendía en uno de ellos que en su discurso había llegado Hitler a permitirse las más crudas expresiones y que, de pura alegría de ver cómo estaba la guerra para estallar, se había subido Göring de un salto a la mesa para lanzar allí su estentorio y viva. Pues bien, nada de esto es verdad. Como tampoco lo es que en aquella ocasión pronunciara Hitler la frase de que, lo único que temía era que a última hora fuese a venirle algún hijo de perra con propuestas de mediación. Es verdad que el tono de la alocución se caracterizaba por una manifiesta resolución, pero hay que tener en cuenta que era demasiado buen psicólogo Hitler para ignorar que en aquel auditorio nada se adelantaba con parrafadas retóricas ni con abrir el grifo de los improperios.
El contenido de su alocución lo hallamos acertadamente reproducido en sus líneas generales en la obra de Greiner Die Oberste Wehrmachtsführung 1939-43, el mando supremo de la Wehrmacht de 1939 a 1943. Proviene esta versión de un resumen oral del discurso que el coronel Barlimont le había hecho al autor de la obra en cuestión con destino al diario de la guerra, y de notas taquigráficas del almirante Canaris en parte. También del diario del coronel general Alder puede colegirse algo del contenido de aquel discurso, por más que a mí me parezca verosímil que tanto en este caso como en el de las referencias de Barlimont y Canaris, bastantes pasajes correspondan acaso a lo que en otras ocasiones habían oído de Hitler ellos mismos. La impresión que en los generales de mando intermedio como yo dejaron las manifestaciones de Hitler, puede asegurarse que fue la siguiente. Nuestro jefe de Estado se hallaba plenamente resuelto a llevar al fin la cuestión germano-polaca a una solución terminante, incluso a costa de una guerra. En el caso de que Polonia cediese a la presión alemana, en vista de que la movilización sobre la frontera iba acercándose a su punto culminante aun cuando se mantenía todavía a cencerros tapados, aún cabía la solución pacífica, toda vez que Hitler parecía seguro de que las potencias occidentales acabarían por resistir una vez más del recurso a la fuerza. Recuerdo que explicó con especial detenimiento las razones en que se basaba para suponerlo así y que sus principales argumentos fueron los siguientes. El retraso en que se hallaban el rearme francés y el inglés, sobre todo en lo tocante a la aviación y a la defensa antiaéreas, la imposibilidad práctica en que se veían de ayudar a Polonia con nada eficaz que no fuese un ataque al bastión occidental, ataque en a buen seguro ninguna de las dos naciones osaría emprender ante la hecatombe que suponía. La situación política internacional y señaladamente la tensión reinante en el Mediterráneo, que tanto coartaba la libertad de movimientos de Gran Bretaña, la situación de la política interna por lo que a Francia tocaba, y, finalmente en orden de enumeración, aunque no de importancia, la personalidad de los estadistas gobernantes, porque ni Chamberlain ni Daladier tendrían el arrojo necesario para pechar con la responsabilidad de declarar la guerra. Con todo, por más habilidad dialéctica que Hitler pusiera en aquella ocasión en sistematizar lógicamente sus argumentos y por más certeros que en ciertos aspectos pudieran parecer sus juicios acerca de la situación de las potencias occidentales, no creo que el auditorio quedase plenamente convencido. Tal vez fuese la garantía británica la única objeción que supiese hacer a sus optimistas conclusiones. Sin embargo, el trance era serio. A mi modo de ver, lo que Hitler manifestó en el supuesto de una efectiva guerra con Polonia no exigía la obligada interpretación de una política de aniquilamiento como ha pretendido la acusación de Nuremberg. Porque si bien pedía el aplastamiento rápido y sin miramientos del ejército polaco, traducido esto a términos militares, resulta justamente el objetivo ineludible de toda operación ofensiva planeada en grande. En todo caso, lo cierto es que nadie de nosotros pudo entonces colegir de sus manifestaciones que se fuese a proceder en Polonia como más tarde se procedió. La mayor sorpresa y la impresión más fuerte que se nos reservaba la constituyó sin duda la notificación de que estábamos a punto de concertar un pacto con la Unión Soviética. Ya en nuestro viaje de ida a Berchtesgaden habíamos leído en la prensa la noticia de un acuerdo comercial concertado con Moscú, lo cual por sí solo resultaba harto sensacional dada la situación. Poca cosa era, sin embargo, comparada con la noticia que a continuación nos daba Hitler, de que su ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, del que se despedía a presencia nuestra, pues había asistido al acto, salía en avión para Moscú, a ultimar un pacto de no agresión con Stalin. Pretendía haberles arrebatado así un buen triunfo a los occidentales, al impedirles de antemano toda posibilidad de bloquear a Alemania. Luego aludió a importantes concesiones hechas por él a la Unión Soviética, tanto en el Báltico como en lo tocante a la frontera oriental polaca, para poder llegar a la estipulación del pacto. Pero de sus manifestaciones nadie dedujo que se propusiese llegar a un reparto total de Polonia, y hoy es bien sabido que durante la misma campaña polaca se estudió la posibilidad de dejar subsistente un resto de la nación. En suma, después de haber oído a Hitler, ni el coronel general von Rundstedt ni yo,
Lo mismo cegaramente que los restantes generales nos creímos en el caso de suponer que la guerra iba a ser inevitable como quiera que la cosa se mirase. Dos consideraciones, sobre todo, parecían llevarnos a la conclusión de que, pese a la situación, tal vez en el último instante optasen por la solución pacífica, como en Múnich. Nuestra consideración primera fue la de que la estipulación del pacto con la Unión Soviética dejaba a Polonia de antemano en situación desesperada. Si con la jugada habíamos despojado más o menos a Inglaterra del arma del bloqueo, dejándola sin otro recurso para ayudar a Polonia que el arduo y costoso de atacar en el oeste, nada tendría de particular que en Varsovia aconsejasen condescendencia, siquiera no fuese más que por tranquilizar a Francia. Tampoco podía, por otra parte, ocultárseles a los polacos que la garantía de Gran Bretaña iba a quedar reducida a un mero gesto romántico en el terreno de los hechos, y que, en cambio, lanzada a una guerra contra Alemania, poco habrían de tardar los soviéticos en llamar a su puerta trasera para liquidar el viejo pleito de sus reivindicaciones en la Polonia oriental. ¿Cómo no iba a ceder Varsovia en una situación así? La segunda consideración se refería a la convocatoria y alocución que nos había reunido. ¿Qué se perseguía con ella? Hasta entonces todos los preparativos militares de ataque a Polonia habían sido cuidadosamente camuflados, justificando la presencia de divisiones en las zonas fronterizas con la construcción de obras de defensa y velando la auténtica finalidad de las concentraciones de tropas en la Prusia Oriental con la celebración de una grandiosa ceremonia de Tannenberg. Se habían aplazado hasta el último instante los preparativos para grandes maniobras de las agrupaciones motorizadas y todo se había puesto en marcha sin proceder a la movilización oficial. Pues bien, por más obvio que pareciese suponer que tales medidas no habían de pasarle inadvertidas a Polonia y que sólo podían, por ende, perseguir la finalidad de ejercer una presión política deseada, no cabe negar que hasta aquel día veníamos rodeándolas del mayor secreto y aplicando a su ejecución todos los recursos del disimulo. En cambio ahora, en el momento culminante de la crisis, venía Hitler y convocaba a todos los comandantes superiores de la Wehrmacht, fuerzas de tierra, mar y aire, en Obersalzberg, sabiendo, como tenía que saber, que en modo alguno podía pasar inadvertida la extraordinaria concurrencia. La única explicación que para nosotros tenía este contraste era la de que el político alemán acababa de disparar la última salva de intimidación en la farsa belicosa que deliberadamente venía representando. ¿No estaría, pues, Hitler buscando el arreglo al amparo de simulaciones audaces? ¿No sería la arenga en cuestión el último tornillo que apretaba sobre la conminada Polonia? Al menos así lo supusimos el coronel general von Rundstedt y yo al regreso de Berchtesgaden. Por cierto que mientras el primero seguía viaje hasta nuestro cuartel general de Neisse, todavía me quedaba yo un día con mi familia en Liegnitz, cosa que no se me hubiera ocurrido a poco que me creyese en vísperas de guerra. El 24 de agosto de 1939, a las 12 horas, se hacía cargo von Rundstedt del mando del grupo de ejércitos y el 25, a las 15:25 horas, recibíamos del alto mando del ejército la orden consigna. Caso Blanco. Tomada estaba, pues, la resolución de ir a la guerra, en la que nosotros no habíamos querido creer hasta entonces. En esto, cuando me hallaba a la mesa cenando con el coronel general von Rundstedt en nuestro cuartel general del convento de la Santa Cruz de Neisse, he aquí que a las 20:30 horas nos llega del alto mando del ejército la siguiente orden telefónica. Prohibido romper las hostilidades. Detengan inmediatamente la marcha de las tropas. La movilización continúa. Los despliegues blanco y occidente seguirán su curso previsto. A ningún militar se le ocultará lo que significaba esta revocación de la orden de marcha a última hora, 3 ejércitos en plena marcha sobre la frontera, desplegados en una amplia zona que se extendía desde la Silesia inferior hasta la Eslovaquia oriental, habían de ser detenidos en el término de unas horas, sin perder de vista que también se hallaban en marcha todos los estados mayores, por lo menos hasta los de división, y que por razones de cautela no se podía hacer uso de las transmisiones radiotelegráficas.
Y, sin embargo, conseguimos vencer todas estas dificultades y hacer llegar a tiempo la orden hasta la última de las unidades, que no fue pequeño mérito de los mandos y servicios de comunicaciones. Recuerdo que para poder avisar a un regimiento motorizado al este de Eslovaquia, tuvo que aterrizar de noche un oficial a la cabeza de la columna con su aparato, cigüeña Fiesel. De los motivos que había tenido Hitler para revocar en los últimos instantes su decisión de apelar a las armas, nada supimos, únicamente se dijo que proseguían las negociaciones. Se comprenderá que entre nosotros, los militares, esta manera de conducirse el mando nos dejase un poco estupefactos, que por algo es la decisión de entrar en guerra la más grave y extrema que un jefe de Estado puede adoptar. ¿Qué explicación podía darse al hecho de haberse resuelto a tan grave paso y salir al cabo de pocas horas con una retractación? El asombro ante la rectificación parecía tanto más justificado cuanto que la medida, bajo su aspecto militar, era que acarreamos grandes desventajas. Baste recordar, como en mi referencia de la reunión de Obersalzberg dejo dicho, que todo lo fiábamos los militares a la sorpresa del enemigo. No se había anunciado movilización alguna, sino que la primera había de tener lugar el 26 de agosto, o sea, el mismo día en que acabábamos de suspender nuestra marcha. Precisamente esta era la razón de que nuestro avance se llevase a efecto solamente con las agrupaciones acorazadas y motorizadas y con un número limitado de divisiones de infantería, algunas de las cuales se hallaban ya en las zonas fronterizas y otras fueron aceleradamente movilizadas. Ahora, en cambio, lo de la sorpresa del enemigo se había desvanecido, pues aunque los movimientos en los puntos de partida se habían efectuado de noche, no podían pasarle inadvertidos al enemigo, y menos teniendo en cuenta que las unidades motorizadas habían tenido que partir ya de día de sus puntos de concentración al poniente del Oder para cruzar este río. Consecuencia de todo ello era el que ahora si se llegaba a la guerra tuviésemos que optar por la segunda solución, consistente en avanzar con todas las fuerzas disponibles. En todo caso, el momento de la sorpresa se nos había escapado. Puesto que no cabía suponer que Hitler hubiese tomado su trascendental decisión de abrir las hostilidades a la ligera o en un arranque pasional, solo podíamos acogernos a la hipótesis de que todo ello se ajustase a la línea de una táctica diplomática orientada a mantener la presión y acentuarla. Por eso, cuando el 31 de agosto, a las 17 horas, se nos comunicó nuevamente la orden, tanto el coronel general von Rundstedt como yo nos sentíamos bastante escépticos por el hecho, sobre todo, de que nada se hubiese dicho de un fracaso de las negociaciones. Por lo pronto, en lo concerniente a nuestro grupo de ejércitos, habíamos tomado cuantas medidas estimábamos necesarias para suspender otra vez la marcha de las tropas en el último momento, si fuese a repetirse lo sucedido el 25 del mes. Tanto von Rundstedt como yo esperamos hasta medianoche la orden de suspensión que barruntábamos. Pasada la medianoche, y con ella toda posibilidad de detener las fuerzas en marcha, ya no nos cupo duda de que ahora serían las armas las que tuviesen la palabra.